Dentro de este podcast mostraremos la respuesta que da Kant a la pregunta sobre el impulso por medio del cual lleva la naturaleza al género humano hacia la sociedad civil. Esto se hará a partir de la explicación de la tesis principal del texto, Idea para una historia universal en sentido cosmopolita, así como de los conceptos claves para su comprensión. Un pilar fundamental que atraviesa el pensamiento de Kant respecto al camino del género humano hacia la sociedad civil es el principio teleológico de la naturaleza. Dice Kant, todas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a desarrollarse alguna vez completamente con arreglo a un fin. Esto se confirma en todos los animales, tanto por la observación externa como por la interna y analítica. Un órgano que no debe ser utilizado, una disposición que no alcanza su finalidad, supone una contradicción dentro de la doctrina teleológica de la naturaleza. Cierro la cita. Siendo que todo en la naturaleza se rige por este principio, el ser humano, que forma parte de ella, también en cuanto ser cuya disposición distintiva es la razón, cumple necesariamente con este principio. Es decir, que la disposición del ser humano, la razón, busca desarrollarse por completo y tiene un propósito, como todo en la naturaleza. Mas esta disposición no alcanza su objetivo en el individuo. Dice Kant, en el hombre, como una criatura racional sobre la tierra, aquellas disposiciones naturales que tienden al uso de su razón solo deben desarrollarse por completo en la especie, mas no en el individuo. Cierro la cita. El ser humano dispone de un tiempo de vida muy limitado como para alcanzar el desarrollo completo de su razón. Es por eso que ese propósito solo es posible alcanzarlo en sociedad, en donde los individuos se transmiten mutua y continuamente sus progresos, y por tanto, el desarrollo de sus disposiciones se alcanza solo en la especie. Según lo anterior, la especie humana debe trabajar en conjunto para alcanzar dicho propósito, pero es evidente que no lo hace de manera racional y consciente, sino que, dice Kant, es la misma naturaleza la que lo conduce a ello mediante sus leyes. Dice Kant, al margen del concepto que uno pueda forjarse con un propósito metafísico sobre la libertad de la voluntad, sus fenómenos, las acciones humanas, se hallan tan determinados como cualquier otro suceso natural según leyes universales de la naturaleza. Cierro la cita. Este acontecer, la determinación de la acción humana por leyes de la naturaleza, es imposible de percibir en las acciones individuales, pero al estudiar las acciones en bloque del género humano, se puede percibir un comportamiento regular, así como realizar predicciones fiables del mismo. Y es así como Kant desplaza el motor teleológico en el humano de su propia intención a la intención de la naturaleza. Siendo esto así, estando las acciones humanas determinadas a las leyes de la naturaleza y a su intención, debe explicarse ahora cómo es que dichas acciones son llevadas a cabo por los humanos según la intención de la naturaleza. ¿De qué medios se sirve la naturaleza para conducir las acciones humanas? Dice Kant, el medio del que se sirve la naturaleza para llevar a cabo el desarrollo de todas sus disposiciones es el antagonismo de las mismas dentro de la sociedad, en la medida en que ese antagonismo acaba por convertirse en la causa de un orden legal de aquellas disposiciones. Entiendo aquí por antagonismo la insociable sociabilidad de los hombres, esto es, el que su propensión a vivir en sociedad sea inseparable de una hostilidad que amenaza constantemente con disolver esa sociedad. Cierro la cita. Esta insociable sociabilidad es un par de impulsos que se relacionan entre sí en los seres humanos y su convivencia, y que en su conjunto conducen a la sociedad civil. Pues, por un lado, la sociabilidad hace que el ser humano busque relacionarse con otros y formar comunidades en las que se facilite su supervivencia y el desarrollo de sus disposiciones. Y por el otro, la insociabilidad es el impulso que provoca la discordia, la competencia, la envidia y, por tanto,
el esfuerzo por ser superior a los demás, obligando así a que todos se desarrollen de la mejor manera posible. Sin embargo, el desbalance entre estos impulsos, en el caso de exceso de sociabilidad y carencia de insociabilidad, trae un estancamiento en el desarrollo de las disposiciones humanas, y en el caso de exceso de insociabilidad y carencia de sociabilidad, el resultado es la destrucción. Es en la sociedad civil donde se busca, mediante la instauración de una constitución, traer un balance entre ambos impulsos, posibilitando así el desarrollo de las disposiciones humanas. En breve, la naturaleza empuja al género humano a la sociedad civil, no por la sociedad misma, sino porque ésta permitirá el desarrollo de las disposiciones humanas, mediante la insociable sociabilidad. Sin embargo, esta sociedad civil pronto se convierte ella misma en un nuevo agente del desequilibrio, es decir, desplaza el conflicto individual al interestatal. Dice Kant, el problema del establecimiento de una constitución civil perfecta depende, a su vez, del problema de una reglamentación de las relaciones interestatales y no puede ser resuelto sin solucionar previamente esto último. Cierro la cita. El género humano se había visto impulsado en un inicio a formar la sociedad civil en busca de propiciar un balance entre insociabilidad y sociabilidad en los individuos. Pero ahora, los estados en conflicto generan un nuevo peligro, pues la guerra entre los mismos imposibilita la inversión en la educación de sus habitantes, ya que deben dedicar todos sus recursos al sector militar e incluso corren peligro de ser completamente destruidos. Por esto, la sociedad civil interestatal es insuficiente para alcanzar el desarrollo de las disposiciones humanas. Cierro la cita. Kant encuentra que la solución al problema no está solo en un orden de múltiples estados. El mayor problema, dice Kant, para la especie humana, a cuya solución le fuerza la naturaleza, es la instauración de una sociedad civil que administre universalmente el derecho. Cierro la cita. Una sociedad mundial que se rija por una constitución común y perfectamente justa posibilitaría un desarrollo perfecto en las disposiciones humanas, pues permitiría la conservación de la sociedad a la vez que posibilita la competencia necesaria para obligar a sus integrantes a desarrollar sus capacidades al máximo. Entonces, para cumplir con el propósito del género humano, hace falta la instauración de un Estado cosmopolita cuya constitución sea perfectamente justa.